Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren espectacularmente bien. Les comento que estamos en una nueva clase de, de preparación para la licencia de clase C. Y además, cierto, les cuento que mi nombre es Ricardo Cornejo. Vamos a ver, cierto, la gente que está conectada el día de hoy. Ya. Tony Aldair creo que es nuevo. Ya, un saludo para Connie, un saludo para María José y un saludo para Tony Aldair. Tony, cuéntanos de dónde te estás conectando, desde qué parte te estás conectando. ¿Ya? Entonces, conducción en grupo de motocicletas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya en clases anteriores estuvimos revisando acerca de la conducción, ¿cierto? Con acompañante, la comunicación, etcétera, ¿cierto? Además de eso, hablamos de la conducción en curvas. También estuvimos hablando muy detenidamente de el adelantamiento y el sobrepaso, ¿ya? Y de la comodidad que necesitamos llevar en nuestra moto. Hoy es el último día que hablamos acerca de técnicas de conducción y terminamos jueves y sábado con seguridad vial, ¿cierto? Perdón, jueves y viernes terminamos con seguridad vial y el lunes volvemos a empezar con un nuevo ciclo, ¿ya? Así que esta es la última clase de este tipo, ¿cierto? O de este temario, mejor dicho, ¿cierto? Y mañana ya cambiamos el temario y nos vamos a seguridad vial, ¿ya? Entonces, hoy día empezamos a hablar de conducción en grupo de motocicletas. ¿Por qué me interesa mucho hablar sobre este tema? Porque muchas veces, cuando somos principiantes, nos encanta hacer grupos, ¿ya? Y en la actualidad es muy fácil llegar a salir en grupo en motocicletas. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales. Muchas veces las mismas marcas, cuando te compras la moto, te cuentan que hay un grupo de WhatsApp, por ejemplo, de dueños de esa moto, ¿ya? Y en conjunto, ¿cierto? Con las redes sociales, el Facebook, el Instagram, etcétera, se van generando distintas salidas, ¿cierto? Y distintas convocatorias para hacer paseos a distintas zonas, ¿ya? Deme un segundo. Ya, ahora sí, disculpen. Eh, entonces, en definitiva, ¿cierto? Salir a andar en moto es muy fácil en la actualidad con grupos, ¿ya? Y no siempre las personas que van en ese grupo son tan expertas en andar en moto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los quiero dejar con esta información para que si tienen esa idea, ¿cierto? De tener un grupo de motociclistas, salir a rutear, etcétera, hacer cosas así como entretenidas en ese sentido, sepan más o menos cómo debería ser, ¿ya? Tony Aldair dice, le escribo desde Santiago, centro, quinta normal. Perfecto, Tony, andaba hace poquito por allá cerca, andaba ahí bueno, no tan cerca, pero más a Santiago Centro, ¿cierto? Andaba por ahí por el 10 de julio ahora, hace poquito andaba buscando un neumático para mi moto por Lira, andaba comprando en Lira, ¿ya? Bienvenido, bienvenido Tony, ya espero que te sirva mucho lo que vamos a conversar acá y si tienes cualquier consulta, realízala a través del mismo medio que utilizaste para comunicarte ahora conmigo. Y llegó también Carlos Quintero, ya, bienvenido Carlos Quintero, espero que estés muy bien. Ya, entonces
Por eso les digo que es importante tener información sobre esto, ¿ya? También es súper importante entender que salir a rodar en grupo es una actividad altamente riesgosa y peligrosa, y que obviamente entre menos cuidadosos sean los participantes, ¿cierto? Más peligro va a haber, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. Se deberá, ¿cierto?, nombrar a un líder o jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo, ¿ya? Todos los grupos de motociclistas debiesen tener un líder, alguien que haga de cabeza. Ese líder debe ser una persona experimentada, no puede ser una persona que lleva 2 semanas andando en moto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que las va dando la experiencia, ¿cierto? Y para conducir a un grupo de personas, obviamente no puedo ser inexperto en ningún ámbito, menos en este que nos podría costar inclusive la vida, si es que, o le podría costar la vida a alguien más, si es que no damos las instrucciones o no realizamos las maniobras correctas. Entonces es algo serio, ¿ya? El jefe o el líder no significa que me va a andar mandoneando para todos lados, ¿ya? Bueno, hay grupos de motocicletas que sí son medio complicados, ¿cierto? Pero en aspectos generales el líder tiene que velar por la seguridad del resto del grupo, por el bienestar del resto del grupo, ¿ya? Y para ello, obviamente, ¿cierto? Tiene que tener perdón, tiene que tener una cierta experiencia. Esa cierta experiencia la da, ¿cierto? Valga la redundancia, la experiencia, ya el tiempo en la moto. Ya a eso quiero llegar. Ya quizás no me estoy explicando tan bien. Después dice que su misión, la misión del líder, es marcar la ruta, es decir, ir adelante siguiendo la ruta para que los demás lo vayan siguiendo a él. Ir delante, obvio porque es el líder, decidir el camino que debe seguir el resto. Este decidir el camino se refiere a cuando van en la ruta, ¿ya? Porque obviamente la ruta que se va a hacer se decide en grupo, ¿ya? Se decide en grupo. Ahora, obviamente va a depender de, como les digo, del grupo al que ustedes pertenezcan. Hay grupos que son como que llevan mucho tiempo andando juntos, entonces cuando uno se integra a estos grupos que ya tienen mucho tiempo, ahí uno no tiene mucho que opinar, tiene que seguir a la masa nomás, como dice, ¿ya? Marcar la velocidad a la que debe circular el grupo, eso es súper importante. El líder debe marcar la velocidad. ¿Por qué? Porque nadie lo puede adelantar. Y en realidad cuando vamos circulando en grupo, no nos deberíamos ir adelantando unos a otros. ¿Por qué? Porque ahí aumenta el factor de riesgo. Lo que se hace cuando se anda en paseos, ¿cierto? Estamos hablando de un paseo, es cada uno guarda su posición, ¿cierto? Y se mantiene a una distancia segura del otro, ¿ya? Dice que el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento, ¿ya? Más lento porque su moto es más lenta o más lento porque el motociclista es más lento porque quizás tiene menos experiencia, ¿ya? No podemos forzar a la persona que no se siente cómoda andando más rápido a ir más rápido porque va a producir un accidente y un accidente en el cual no se va a involucrar solo, sino que se van a involucrar ya muchas personas, ya mucho ojo con eso. Ya, el líder debe adaptar entonces el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento. En lo que respecta a la carga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía. ¿Ya? ¿Qué es la autonomía? ¿Ya? Aquí una pregunta para ustedes. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué es la autonomía de una moto? Para ver si entendemos el, para ver si entendemos lo que nos quiere decir el texto, si entendemos el mensaje. ¿Qué será la autonomía de una moto, chiquillos? Yo me voy a quedar 2 minutitos callado para que ustedes respondan. Carlos, Connie y María José. Carlos, Connie y María José. ¿Qué será la autonomía de una moto? ¿Qué será la autonomía de una moto o de un auto, de un camión, de lo que sea? Porque para todo se aplica ese tema.
Vamos, vamos, no llega ninguna respuesta todavía. ¿Qué significa? Si no saben, pónganme ahí que no saben, ¿ya? O pónganme lo que se les ocurre que pueda hacer. Ya recuerden que esto es para que se sienta un poquito más interactiva la clase. Ahí llegó algo. Vamos a ver. Es como la moto que necesite parar más porque quizás es una cilindrada más baja, ¿ya? Por ahí va la cosa, María José. No exactamente, pero por ahí va la cosa. Que necesite como mayor tiempo de pausa o descanso, ya. Más o menos, más o menos. Y dice algo de la distancia. Claro que sí, tiene que ver con las distancias, ¿ya? Dice, hola, debe ser la velocidad de la fuerza del motor, los caballos de fuerza que le llaman y la capacidad de combustible. Y ahí le pegó dentro de la respuesta que dio Carlos, ¿cierto? Que es, debe ser la velocidad de la fuerza del motor, los caballos de fuerza que le llaman y la capacidad de combustible. Eso que dice Carlos es la última parte, ¿ya? La capacidad de combustible, ¿ya? Eso es, ¿ya? Tiene relación con lo que respondió Connie y con lo que le respondió María José. Pero se trata precisamente, cuando hablamos de autonomía de un vehículo, es cuánto puede recorrer sin necesidad de ir a cargar combustible, ¿ya? Entonces, la autonomía la dan dos cosas. La capacidad que tiene el motor para quemar combustible, ¿cierto? Hay motores que son más económicos y motores que son más gastadores, y el porte del estanque de combustible, ¿ya? Que ahí sí no hay mucho que, no hay mucho que podamos interpretar, sino que entre más grande el estanque de combustible, normalmente voy a tener mejor autonomía, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una moto que la verdad que nunca me ha gustado mucho esa moto, pero lo que sí me gusta es que tiene un gran estanque, ¿ya? Es el estanque más grande de su segmento. Por lo tanto, yo le echo combustible una vez a la semana y ando toda la semana sin tener que volver a cargar. Antes tenía una moto que me gustaba mucho, que era una moto enduro. Me encantaba andar en esa moto, pero el problema que tenía es que tenía, como era una moto para deporte prácticamente, tenía un estanque así de chiquitito. Entonces tenía que cargar casi todos los días combustible. Eso es la autonomía, ¿ya? La capacidad que tiene el vehículo de andar sin volver a cargar, ¿ya? Entre más grande sea el estanque, más litro haga, mejor autonomía. Entre menos combustible gaste la moto por kilómetro, mejor autonomía también, ¿ya? Muchas gracias por todas sus opiniones, queridos amigos, ¿ya? Muchas gracias. Súper bien todas las opiniones. Ya, entonces ahora que sabemos lo que es la autonomía, ¿cierto? Eh, entendemos que hay dos cosas que rigen la cantidad de paradas y la velocidad sí o sí, ¿ya? La velocidad del motociclista más lento y la cantidad de kilómetros que pueda recorrer la moto que menos kilómetros recorre con una sola carga de combustible, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando pasa eso, no podemos volver a cargar, ¿cierto? Por ejemplo, parar para esa moto, cargar esa moto, y luego parar para la siguiente moto, y luego parar para la otra moto, y así. No sería totalmente impráctico. Por lo tanto, lo que se hace es que la moto con menos autonomía rige, ¿cierto? Este procedimiento y cuando se le echa combustible a esa moto, se le carga a todas las demás, ¿ya? De esa forma tenemos todos la autonomía totalmente renovada y podemos seguir circulando sin necesidad de tener que volver a parar hasta que la misma moto que paró anteriormente vuelva a parar o vuelva a necesitar parar, ¿ya? Súper importante ese punto para tener paseos también relativamente como placentero, ¿cierto? Porque si vamos, imagínense que vayan 10 motos
y tengan que parar 10 veces para que las 10 motos carguen combustible en partes distintas. Van a pasar puro cargando combustible. ¿Ya? Y otra cosa importante es que lo ideal cuando uno sale, ¿cierto? Sobre todo cuando sale a lugares que no son urbanos, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va a rutear, no rutea por el centro de Santiago. Se va a la cordillera, se va a la playa, se va a caminos secundarios, etcétera, donde no hay mucha civilización. Por lo tanto, ¿cierto? Siempre es bueno que los vehículos tengan cargado el máximo de combustible cuando yo voy a zonas de ese tipo. ¿Ya? Les voy a contar una historia. He contado poca historia últimamente, pero les voy a contar una historia que me pasó a mí. No fue en una moto, pero fue algo que tiene que ver con la autonomía. En una ocasión, como hace unos 15 o 17 años atrás más o menos, ya en ese tiempo yo era mecánico, ya mecánico así de mecánico de taller, ya porque ahora me dedico a hacer clases, igual hago mecánica, pero hago mecánica solo para mí, y trabajé también un tiempo en el Ministerio de Transporte, pero en ese tiempo yo era mecánico de taller, así, de pozo, cambiar aceite, todas esas cosas. Entonces, en un momento era mecánico para una empresa de minería, ¿ya? Y en un momento llega uno de los supervisores al taller y nos dice, chiquillos, ¿saben qué? Me mandé un cóndor. ¿Qué te pasó? Ayer subí al cajón del Maipo en la camioneta, quedé atrapado y tuve que dejarla botada y bajar en otro vehículo porque no la pudimos sacar. Y bueno, esto era, él llegó como a las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿ya? A decirnos esto. Y resulta que nos pidió a nosotros que por favor lo fuéramos a rescatar, ¿cierto? Nosotros teníamos cierta autonomía igual de la empresa, pero que ojalá que no lo echáramos al agua que había pasado esto. Ya nosotros, pucha, a cualquiera le puede pasar, ¿cierto? Ya listo, vamos a ir a rescatar la camioneta. Fuimos 3 mecánicos arriba de una camioneta 4x4 y todo el tema, pero la verdad es que cuando llegamos arriba, era tan arriba que llegamos, nos demoramos un montón en salir y nos demoramos un montón en llegar allá. La cosa es que cuando llegamos allá, ya se estaba a punto de hacer de noche, ¿ya? Y, aunque no lo crean, la camioneta en la que andábamos tenía como un cuarto de estanque, o medio estanque, no me acuerdo, pero no estaba llena, ¿ya? Le faltaba harto combustible. Y nosotros andábamos solamente con el overol. Imagínense, estábamos en la montaña, el overol, y así uno a veces se ve en estas situaciones complejas, ¿ya? Y la verdad es que la camioneta había como que había nevado en la noche anterior, ¿cierto? Desde que la dejaron hasta que nosotros la fuimos a tratar de rescatar, la camioneta estaba enterrada hasta la mitad, ¿cierto? En nieve. Y obviamente era imposible sacarla en ese momento. Y yo lo que más me preocupaba es que si quedábamos atrapados ahí, ni siquiera teníamos combustible para echar a andar la calefacción del vehículo o para mantener el motor encendido, ¿ya? Que podría hacer una gran diferencia si nos quedamos atrapados en algún lugar, tener combustible a no tener combustible, ¿ya? Por eso es súper importante que siempre que podamos manejemos nuestros vehículos con combustible. Además de eso, cuando tú tienes tu vehículo con combustible, sufre mucho menos, ¿ya? Muchas veces a las personas se le echan a perder las bombas de gasolina, por ejemplo, de benzina, como se dice acá. Y es meramente porque siempre andan con muy poquito combustible. Y lo que no saben esas personas es que el mismo combustible refrigera esos sistemas, los enfría. Entonces la bomba, como anda tan poco combustible, la bomba está acá y el combustible llega hasta aquí en vez de cubrirla, ¿ya? Por eso en las motos ahora pasa, chiquillos. Las motos ahora son con bomba de combustible, por lo menos las motos más modernas son con bomba de combustible, ¿ya? Y si yo ando con poquito combustible siempre, voy a estar deteriorando el sistema de forma súper rápida y los componentes para la inyección de las motos son bien caros, ¿ya? Así que cuiden sus motos y siempre traten de mantenerlas con combustible, no llegar hasta muy abajo, ¿ya? Miren, lo más que se pueden demorar en cargar es llegar a unos 3 cuartos, a un cuarto de estanque más o menos y volver a llenar,
¿ya? Eso es como lo mínimo admisible para un buen funcionamiento del vehículo. Pero, por ejemplo, si llenan un cuarto, ocupan ese cuarto, vuelven a llenar un cuarto, ocupan ese cuarto, vuelven a llenar un cuarto, ocupan ese cuarto, el vehículo, ¿cierto?, va a sufrir muchísimo. No es recomendable, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Si no entendieron alguna de las cosas que dije, pregúntenme y yo se las vuelvo a explicar, ¿ya? Entonces, después dice que el líder, ¿cierto? Ya, la velocidad ya la vimos, ¿cierto? La recarga de combustible también la vimos. Después dice que el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda, ¿ya? Súper importante. Entonces tengo un líder y un segundo líder, por decirlo así, o un secretario, como le quieran llamar, ¿ya? Otra cosa importante, que estas dos personas, lo ideal es que tengan motos confiables. No significa la moto más cara, no significa la moto más nueva, sino que motos confiables y ojalá relativamente rápidas. ¿Por qué? En caso de que necesiten solicitar ayuda, obviamente una moto más rápida llega más, de forma más ágil a algún lugar, ¿cierto? Y una moto que sea confiable se refiere a una moto que no ande quedando en pana cada rato. ¿Por qué? Porque son los que tienen que dar la asistencia a los demás, son los que tienen que cuidar a los demás. Entonces, para eso necesita también, ojalá, ¿cierto?, tener una moto que sea confiable en todo sentido. ¿Ya? Después dice, ¿cómo circular en grupo? Una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos, retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera, debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesaria. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura de circular es de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. De esta forma, se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada, ¿ya? Súper importante. Entre comillas, los motocicletas más débiles, atrás del líder. ¿Para qué? Para que los que tienen mayor experiencia los vayan mirando y vigilando desde atrás, ¿ya? Esto no es para pelear, esto no es para que me reten, esto es para que si ven que algo estoy haciendo mal, cuando paramos me digan, oye, flaquito, ¿sabéis qué? Mira, cuando doblamos tú tienes que prender los intermitentes porque así, si no prendes los intermitentes, se puede prestar para confusiones, etc. ¿Ya? La idea es que todo sea en un ambiente de camaradería, ¿cierto? De amistad, etc. El tema de la circulación en paralelo. ¿Qué significa circular en paralelo? Digamos que está en la calle, ¿ya? Está en la pantalla en la calle. Mejor la pantalla en la calle, ¿ya? A ver, ahí, hasta aquí. Esta es la calle, ¿ya? La pantalla en la calle. Y van dos motos, ¿ya? Esas dos motos no pueden ir así. ¿Por qué? Porque van muy cerca y se pueden chocar. Ya recuerden que la pantalla es una sola calle. Si yo hago esto, ¿cierto? Si yo voy aquí, hago esto, le choco a la moto que está al lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debo circular? De forma alternada, es decir, así. ¿Ya? Cosa que esta moto tiene este espacio para moverse
y este espacio para moverse, ¿ya? Y esta moto tiene este espacio para moverse y este espacio para moverse, ¿ya? Es una forma muy eficaz y efectiva de poder circular sin hacer que la fila sea tan larga, ¿ya? Porque otra forma sería uno atrás de otro, ¿cierto? Pero ahí tengo que tomar distancia y la fila se alargaría demasiado, ¿ya? Por eso se utiliza la técnica de circular de forma alternada. Muy importante, queridos amigos, ese factor. ¿Puedo ir conversando con mi compañero que va al lado? No, porque no debería llevar a ningún compañero al lado. Volviendo a los temas de los intercomunicadores, para que ustedes sepan, existen intercomunicadores que permiten que los motociclistas puedan hablar en grupo, ¿ya? Por ejemplo, si van 8 motociclistas en un grupo, ¿cierto? Se comunique yo con el de adelante, con el de al lado. Es como que fuera un chat abierto, pero con voz y con audio, ¿ya? Todos pueden hablar, todos pueden escuchar, ¿ya? Pero el problema de eso es que el intercomunicador es un poquito caro, ¿ya? Entonces, no todos lo van a tener y que a veces los intercomunicadores, para que puedan comunicarse entre sí, tienen que ser todos compatibles, ¿ya? Y eso a veces no se da mucho, ¿ya? Pero existe y está la posibilidad. Si yo tengo un grupo así bien cohesionado y que sé que voy a andar mucho más tiempo con ellos, se puede buscar esa opción también para hacer los paseos más entretenidos todavía, ¿ya? Después dice que si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe circular, perdón, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista, ¿ya? Súper importante. Todo debe ser debidamente señalizado. Seguimos bajando. Dice el líder, señalizar, adelantamiento ya. El adelantamiento. Dice, el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo, sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo, ¿ya? El líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo, sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo, ¿ya? Súper importante esa parte, ¿ya? El líder debe programar los adelantamientos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que decir, a ver, voy a adelantar este vehículo, ¿alcanzará a adelantar todo el grupo? ¿Valdrá la pena adelantar? No puede adelantar como si fuera solo. Cuando hace cualquier maniobra, debe entender que los demás lo van a seguir y que esa maniobra debe ser segura para todos. Cuando va a adelantar, cuando va a cruzar una calle, cuando va a pasar por un semáforo, todo, ¿ya? Súper, súper calculado, ¿ya? Ahora, cuando uno adelanta y va en grupo de moto, se debe adelantar uno a la vez. Es decir, por ejemplo, va el grupo y queremos adelantar un camión, primero lo adelanta el líder, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, y vamos quedando adelante del camión en la misma posición que íbamos cuando íbamos atrás del camión. ¿Qué quiere decir? Que el que iba primero queda primero, el que iba segundo queda segundo, el que iba tercero queda tercero, así hasta el último. ¿Se entiende? Lo que no se debe hacer nunca es adelantar, por ejemplo, al camión y a otra moto de nuestro grupo en el mismo paso a la misma vez, ¿ya? Ojo con ello. Eso produce accidentes si no lo respetamos. Dice que cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, que nos gustan mucho a los motociclistas las carreteras de montaña, se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables, ¿ya? Siempre mantenga la distancia. Luego habla
de la importancia de la mirada. Dice, al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Paradas programadas, ¿ya? Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder debe comunicar esta información, ¿ya? Súper importante. Programar las paradas. ¿Para qué? Eso reduce la incertidumbre, reduce que algunos integrantes del grupo estén inquietos y quieran preguntarle al que va al lado dónde vamos a parar, cuánto falta, no sé, cualquiera de esas cosas, ¿ya? Por eso es importante. Colocación, ¿ya? Antes me pasaba siempre que leía colación, ¿ya? Súper. Colación leía yo. Y no era colación, pues era colocación. Después no había dónde meterme, ¿ya? Si ven videos anteriores, a lo mejor van a encontrar ese error, ¿ya? Después dice, con respecto a la colocación, dice, el líder debe colocar a los conductores con más experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Después dice que si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. Importante. Después dice, el líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, debe seguir hasta que encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo. ¿Ya? Ya les dije que el líder tiene que avisar con tiempo, ¿cierto? Para que todos lo puedan hacer con seguridad. Pero acá les dice expresamente qué hacer si me equivoqué y no señalicé a tiempo. Simplemente sigo de largo y busco otra alternativa para poder realizar el giro con seguridad, ¿ya? No puedo hacer maniobras intempestivas, ¿cierto? O maniobras arriesgadas. ¿Por qué? Porque me estoy arriesgando yo y todos los demás que vienen para atrás. Y yo tuve tiempo para pensar. Los que vienen más atrás no tienen tiempo para pensar porque solo tienen el factor de copiarme, ¿cierto? Lo que estoy haciendo. Algo le pasó aquí a mi pantalla. Pero un poquito. Ahí sí, ahí se apareció. Ya, ahora sí. Las señales manuales como las mismas señales que hablamos para hablar con el copiloto, también se pueden utilizar para hablar con los demás motociclistas que van en otras motos. Siempre las señales deben ser, ojalá, pocas y muy claras. Señales como de qué tipo. Por ejemplo, esta señal, ¿ya? Cuando yo hago así, pongo la mano así primero y hago así, significa detenerse, ¿ya? No sé si viene en el mundo militar, pero siempre en las películas de militares aparece este signo. Cuando van entrando así como una casa y van entrando así como por sorpresa y tienen que parar, le hacen así y todos se quedan quietos, ¿ya? Bueno, eso mismo se hace mucho, una de las señales que más se hace cuando uno viaja en moto en grupo. ¿Por qué? Porque primero hace así, ¿cierto? Y de ahí para atrás empiezan todos a repetir el mismo signo y todos van entendiendo que vamos a parar rápidamente, ¿ya? Y así, como esa señal, eso por ejemplo hay que explicárselo a todos, porque yo se lo estoy diciendo a ustedes ahora, yo lo sé, pero hay gente que no lo sabe, ya a lo mejor ustedes lo van a saber, porque yo se los dije ahora, pero hay gente que no lo sabe, ya hay gente que de ver nomás el símbolo entiende porque es un símbolo más o menos universal, ya, pero a lo mejor necesitamos una señal para otra cosa, no sé, cualquier cosa que queramos decir, podemos inventar una señal para eso. Por ejemplo, nos tocamos el casco en la parte trasera, que significa vamos a comer, no sé, vamos a parar a comer, nos tocamos el casco en la parte
trasera, ¿ya? Por ejemplo. Vamos más lento, no sé, por algo que quiera comunicar el líder, ¿cierto? Pero lo importante es que estas señales sean lo más claras, ¿cierto? Y con menos posibilidades eh, de equivocarse, de error, ¿ya? Súper importante. Entonces, ya, dice que las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente y después repetidas por los demás. Estas deben ser sencillas, fáciles de aprender y debe existir el menor número posible de ellas. Las señales las pueden hacer tanto el conductor como el pasajero, siempre que sean establecidas con el grupo. Condiciones climáticas adversas, vamos a ver ahora. Ya nos queda poquita clase, pero vamos a ver un poquito de condiciones climáticas adversas. Dice, ya, no dice. Primero digo yo, ¿ya? Lo que les voy a decir ahora, ¿cierto? Es mi propia impresión. Ustedes pueden tener la que ustedes quieran. Yo, desde mi punto de vista, con condiciones climáticas adversas, trato de no andar en moto. Cuando somos principiantes, sobre todo si tenemos comunicación con otro grupo de motociclistas, nos metemos a foros, hablamos eh, nos metemos ¿cómo se llama esto? A comentarios, ¿cierto? Etcétera, en grupos de motociclistas. Cuando llueve, la gente que no saca la moto le dicen que es de azúcar, ¿ya? Porque la azúcar se derrite con el agua. Entonces, eso que no me importe para nada, ¿ya? Desde mi punto de vista, si puedo ir en auto a trabajar cuando está lloviendo, soy súper feliz. Y eso no me hace menos motociclista, ¿ya? Al contrario. ¿Ya? Ahora, si te gusta andar con lluvia, bien, bien por ti. Pero por lo menos yo no me gusta andar con lluvia, no me gusta andar con mucho frío, inclusive no me gusta andar con tanto calor, ¿ya? Pero claramente en verano ocupo mucho más la moto que en invierno, ¿ya? No me gusta andar con tanto frío, ¿ya? Y eso no me hace menos motociclista. ¿Por qué? Porque pasa mucho, sobre todo cuando estamos empezando a andar, que estos comentarios nos llegan mucho, ¿ya? Y muchas veces la gente que tiene menos experiencia andando en moto sale a manejar los días que hay condiciones climáticas adversas. Esas condiciones climáticas, ¿ya? Puede ser lluvia, puede ser nieve, puede ser frío extremo, que no se trata solo de aguantar el frío, se trata también de que las calles pueden estar congeladas y puedo tener pérdida total de adherencia, más que inclusive la propia lluvia. Yo he pasado por lugares con hielo, ¿cierto? Y es complejo en auto y en moto. En una camioneta una vez hice un trompo doblando con hielo y no iba doblando rápido. Ya, imagínense si hubiera ido rápido, choco así, pero violentamente. Como iba lento, la camioneta se le fue la cola porque iba cargado con combustible, ¿cierto? A la camioneta se le fue la cola y terminé, ¿cierto? Chocando con la cuneta, pero suave porque no iba rápido. Por eso les digo que el hielo, chiquillos, es muy peligroso. ¿Y dónde se puede formar hielo? Bueno, en cualquier parte. Pero es muy común que las partes que les da sombra en invierno, cuando hay bajas temperaturas, en la mañana todavía tengan hielo. Ya que es lo que me pasó a mí, iba pasando por debajo de un puente, ¿cierto? Iba saliendo del puente, de hecho, era del puente Maipo, llegando a Win, ¿cierto? Yo trabajaba en NOS y venía a comprar combustible a una Copec que hay más acá, y me cargaban unos estanques grandes de combustible, porque como les digo, en ese tiempo trabajaba en una empresa, y iba con la camioneta de vuelta y la camioneta hace un tronco, ¿ya? Fue muy lento, ¿ya? No me alcancé ni a asustar, pero a lo que voy con esto es que los accidentes pasan. Y si tú no te preocupas de tomar las precauciones necesarias, van a ser accidentes fuertes. Si tú
te cuidas y tomas las precauciones necesarias, muy probablemente vas a salvar, como yo en ese caso, ¿cierto? Sin ningún problema, ¿ya? ¿Fue un accidente a lo mejor? Sí, pero no tuvo consecuencias, ¿ya? Choqué con la cuneta, sí, a lo mejor se dobló un poco la suspensión, no sé, algo así, pero nada que me fuera a dejar tirado, nada que me provocara una lesión, nada grave. Ya pude llegar de vuelta en la camioneta sin problema. Después a lo mejor hubo que alinearle un poco la camioneta, quizás, no sé, algo así, pero no fue algo grave y pudo haberlo sido. ¿Ya? ¿Cómo pudo haberlo sido? En caso que yo hubiera ido rápido. En el caso de la moto, ahí, por ejemplo, el vehículo se desliza, ¿ya? Se pierde el control, pero se desliza. La moto te bota, ¿ya? ¿Por qué? Porque el vehículo tiene 4 puntos de apoyo como una mesa y la moto tiene solo 2 puntos de apoyo y no puede mantener el equilibrio si es que no está girando normalmente. Si es que sus ruedas no están girando normalmente con adherencia. No puede mantener el equilibrio. Por lo mismo les digo, si tienen la posibilidad, cuando hay condiciones climáticas adversas, de usar otro medio de transporte, háganlo, no tiene nada de malo, ¿ya? Entonces dice que las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves, menor brusquedad en general en la conducción, ¿ya? Menor brusquedad en general en la conducción. Aquí dice varias cosas, ¿ya? Varios puntos, pero en realidad lo que engloba todo es el último punto, el que dice menor brusquedad, ser menos brusco, ser más suave. ¿Por qué? Porque tengo menos adherencia, porque la moto tolera menos errores, ¿ya? Aguanta menos errores. Por lo tanto, lo más suave, lo más lento posible, ¿ya? Y con respecto a la oscuridad, ¿ya? Dice que la capacidad de deducir distancias, que es una condición climática adversa que vamos a tener siempre, tenemos que aprender a vivir y a conducir con ello, dice que la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. O, por ejemplo, cuando apagamos la luz, estamos con mucha luz en la noche, la apagamos, no vemos nada al principio. Y después que el ojo se va acostumbrando, empiezan a aparecer, ¿cierto? Aparecer algunas, algunas siluetas y empezamos a ver un poquito más, ¿ya? Dice, de igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente a los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos contornos de colores claros en la oscuridad. Estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. La potencia y ajuste de mis luces. Mis luces tienen que ser lo suficientemente potentes y lo suficientemente bien alineadas para que yo pueda mirar lo que tengo que mirar. Después dice nuestra capacidad visual, mucho ojo con eso. Hay gente que ve más en la noche y gente que ve poquito en la noche. Ojo con eso. La capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, es decir, si el obstáculo es negro no se va a ver nada.
la lluvia, la niebla o la nieve. Y la potencia de las luces que tenga el vehículo que viene en sentido contrario. Y ahí tenemos otro punto importante. Cuando vayamos a modificar las luces de algún vehículo, tratemos de poner luces que no vayan a modificar, o sea, que no vayan a molestar a los demás, que no sean luces demasiado potentes porque no las necesitamos. Las luces que traen los vehículos y que traen las motos son suficientes por mucho de lo que necesitamos para poder ver, ¿ya? Muchas veces vamos y compramos focos que son súper potentes y en realidad a veces ni siquiera alumbran tanto más, pero molestan mucho más. Pero como son celestitos, ¿cierto? La gente le gusta que sea celeste, que parezcan xenón, no sé. Entonces empeoramos la seguridad para nosotros y para el resto también, ¿ya? Mucho ojo cuando queramos ver, ¿cierto? O sea, este tipo de modificación. Y ahí por último, ya no me queda nada de tiempo, por último, fíjense qué pasa cuando hay personas que andan con ropa oscura, con ropa clara o con ropa reflectante. ¿A cuánta distancia los veo? Aquí casi no hay tiempo de reacción, lo vi y lo atropellé al tiro. Acá hay un poquito más y aquí sí tengo tiempo de reacción y la diferencia que hay cuando yo pongo las luces altas. Algo que puede aparecer en la prueba, muy probablemente, es dónde puedo poner luces altas y dónde puedo poner luces bajas. Las luces bajas son para zonas urbanas. Las luces altas, zonas rurales, ¿ya? Siempre y cuando no esté encandilando a nadie, ¿ya? Si viene cualquier tipo de vehículo en contra, debo bajarlas. O si va cualquier vehículo a favor, también debo bajarlas. Que vaya adelante mío, obviamente. Si hay peatones, no es necesario que se vayan, ¿ya? Listo, voy a leer un comentario que me enviaron recién y con eso estamos ok. Si tienen alguna duda o consulta, es el momento de hacerlo. Carolina Zúñiga dice, hola profe, pienso igual que usted sobre la lluvia, mejor no salir. Exactamente, Carolina, ¿ya? Por algo hicieron la lluvia, la naturaleza, Dios, ¿cierto? Por algo hizo la lluvia, de repente hizo el frío, porque justamente son momentos que no son para hacer la normalidad de las cosas, ¿ya? Entonces debemos cuidarnos, ¿ya? Muchas gracias por tu comentario, Carolina, ¿ya? Si alguien tiene alguna consulta o pregunta, voy a estar conectado unos minutos más. Si no, estamos listos con la clase. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Voy a revisar los que están conectados ahora y los voy a saludar a todos. Saludos para Carlos Quintero, Carolina Zúñiga, Connie, María José, Soledad y Volmar Javier Carrascal James, ¿ya? Un saludo a todos, que todos estén muy bien, les agradezco mucho esta buena asistencia, les agradezco mucho cuando responden las preguntas que hago y cuando tenemos una clase con hartas interacciones. Que tengan una excelente tarde. Gracias a ti, María José, gracias a ti, Connie, y hasta mañana también que tengas una excelente tarde. Feliz tarde, Carlos Quintero, que estés muy, muy bien. Ya, nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Chao, chao.